Hola, hoy quiero hablarles de orando en el Espíritu como conviene. ¿Cómo es eso de cómo conviene? La oración es un ejercicio espiritual muy poderoso que nos abre tremendos recursos, pero se hace dificultoso. Tenemos una humana debilidad y eso nos lo muestra la Escritura. ¿Cuáles son esas debilidades? Eso es lo que vamos a ver en este tema en lo adelante. Pero también vamos a ver cómo es que conviene. Cómo es que conviene porque el Espíritu nos ayuda a orar como conviene, ¿sí? Hay muchas cosas que superar y que comprender, pero vamos a verlo ahora en este tema, orando en el Espíritu como conviene. Orando en el Espíritu como conviene. Vamos a leer esta mañana la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué consiste esa oración en el Espíritu? ¿Cómo es orar como conviene? Realmente, ¿cómo podemos enfocarnos en eso? ¿Y de qué debilidad o de qué debilidades estamos hablando? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Cuáles son esas cosas que obstruyen y perturban nuestra oración en el Espíritu? Primero, entendamos que la oración es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual y al ser espiritual se hace dificultoso. Se hace dificultoso porque a nuestro músculo espiritual o nuestra capacidad espiritual o el desarrollo de nuestro espíritu es limitado, ¿sí? Podemos tener una buena musculatura física, podemos tener una buena capacidad intelectual y eso lo podemos desarrollar en el plano natural, mas lo que es el espíritu está limitado. Prácticamente está como muerto. Cuando venimos a Cristo despierta, recobra la vida, pero sin embargo se mantiene débil y necesita ser fortalecido. Y como el ejercicio de la oración es un ejercicio espiritual, para nosotros se hace dificultoso. Pongo un ejemplo. Cualquier persona o cualquier joven podría decir: anoche pasé toda la noche estudiando porque tenía un examen hoy. O alguien puede pasar toda la noche estudiando porque tiene un examen o tiene una entrevista. O alguien que trabaja en un lugar de seguridad puede hacer su vigilia toda la noche. O alguien que trabaja en una torre de control, si le toca el turno de la noche, puede hacer su ejercicio o hacer su labor. Pero hagámonos la pregunta: ¿cuántos de nosotros podemos pasar toda la noche orando, aún siendo cristianos? Enseguida nos da sueño, enseguida nos debilitamos, porque hay una humana debilidad. Mas lo que está diciendo aquí el Señor es que el Espíritu nos ayuda en esa debilidad que hace dificultosa la oración como ejercicio espiritual.
La oración es un gran recurso espiritual, un gran recurso que nos abre las compuertas a un mundo increíble, a un mundo maravilloso. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Cuando vamos a la práctica, el mismo Señor Jesucristo tuvo que decirle a sus discípulos, a los cuales les pidió que se quedaran orando con Él, pero que luego los encontró durmiendo, y les dijo, no han podido conmigo velar ni una hora. Y ellos sí sabían lo que era una pernota, porque ellos eran pescadores, y su faena de pesca era en las noches, durante todas las noches, tirando sus redes y sacando de aquel mar sus peces. Tenían fuerza para eso, pero para pasar toda la noche orando, no tenían la capacidad. Hay una humana debilidad, ¿ok? Además de eso, la oración se hace dificultosa porque como seres humanos, siendo la oración un asunto que nos traspola al ámbito sobrenatural, ¿ok? Nuestra vida natural y nuestra percepción natural de las cosas está rodeada de incertidumbre. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchas interrogantes, no sabemos qué va a pasar mañana, en fin, hay muchas incertidumbres que son propias de nuestra humana debilidad, ¿ok? Nuestra debilidad natural, ¿sí? Entonces, pero el Espíritu, dice acá la palabra, nos ayuda en nuestra debilidad. Incluso dice acá que nos indica qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, orando en el Espíritu como conviene. Bueno, yo quiero desarrollar 3 puntos en este día, ¿sí? En esto que tiene que ver con la oración en el Espíritu, como conviene. El primero de ellos le he puesto orando en el Espíritu y con un corazón humilde. Orando en el Espíritu y con un corazón humilde. ¿Sí? Porque, y esto lo digo porque a veces no hay humildad como para orar. A lo mejor sí hay humildad para yo decir, no, Dios es grande y todo eso, pero a la hora de yo actuar, a la hora de yo desenvolverme en la vida, posiblemente tengo autosuficiencia, posiblemente tengo algún orgullo, tengo rebeldía, ¿sí? O tal vez otro tipo de cosas, tenga pereza de orar, viene el desánimo, ¿ok? Viene incluso la distracción, porque entre tanto que estamos orando o que nos vamos a ocupar en la oración, pensamos en una cosa, pensamos en otra, y cuando venimos a ver, aunque estábamos hablando con Dios, de pronto estamos hablando con la mente de nosotros y estamos ya que nos levantamos. Entendámoslo, hay una humana debilidad que nos impide entrar en ese ejercicio espiritual. Recuerde que estamos hablando de un ejercicio espiritual y que nos separa, nos desconecta, aunque sigamos allí arrodillados, si es que nos arrodillamos, ¿sí? Porque a veces es hasta difícil arrodillarse. ¿Sabe? El Espíritu esta mañana me colocaba, y ponga mucha atención a esto, el Espíritu me colocaba que entre nosotros hay personas que tienen mucho tiempo que no se arrodillan delante de Dios. Y usted dirá, pero no es tan importante que yo me arrodille. Sí es importante, sí es muy importante. Cuando tú te arrodillas delante de Dios, la actitud es otra. El Señor dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada a la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. También me mostraba el Espíritu y me hacía sentir que había personas entre nosotros que tienen tiempo, que no apartan un tiempo para cerrar la puerta de su cuarto y dedicarse a orar y colocarse de rodillas para orar a Dios. ¿No les parece importante? Pero sí es muy importante. Es muy importante, pero nuestra humana debilidad
la autosuficiencia, el orgullo, la rebeldía, que por cierto, no digo yo que estas sean pecados de acción, yo los tomo más bien como pecados de omisión, más bien debilidades, ¿sí? Una persona se puede mostrar muy orgullosa, muy prepotente, pero en verdad es una víctima. En realidad es una víctima de ese orgullo del cual no se puede despojar, de esa autosuficiencia de la cual no puede superar, de esa rebeldía que se han anidado en su corazón, cosas todas que le alejan de Dios, cosas todas que no le permiten orar en el Espíritu con un corazón humilde. Nos damos cuenta que no es tan fácil decir, no, sí, yo tengo humildad para orar delante de Dios, pero hay cosas todavía, tal vez no sea en un 100% porque ya Dios nos ha quitado buena parte, pero todavía quedan algunas cosas de eso. Y quisiera tomar como ejemplo el caso de Jonás el profeta. Jonás el profeta se metió en un problema grave. Se metió en un problema grave porque Dios le dijo a él, anda para Nínive, para aquella ciudad, y predica mi palabra, predica mi evangelio. Pero dice la palabra que este Jonás se levantó y se montó en una nave y pagó su pasaje y se fue para irse lejos de la presencia de Dios. Así se fue este Jonás lejos de la presencia de Dios, y allá se levantó una tempestad de viento y hemos conocido la historia. Pero ya estando en la situación crítica, a él lo confrontaron y le dijeron, dinos cuál es tu pueblo, quién eres tú, a qué te dedicas. Y él dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová. Y soy el que está de más acá. Ya se sabía, porque las personas que estaban en el barco echaron suertes a ver quién era la persona que estaba fuera de lugar, que estaba no haciendo lo que Dios quería, ¿ok? Y resultó que la suerte cayó sobre él y le dijeron, dinos cuál es tu pueblo, cuál es tu tierra, a qué te dedicas tú. Y él les dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Y en eso él quería decir mucho. Eso significaba mucho porque, ¿sabe? Cuando él decía, soy hebreo, él estaba consciente de su identidad. Él sabía que él era un hombre de Dios. Él sabía que él era una persona apartada para Dios, pero que estaba en desobediencia, ¿sí? Su orgullo, su prepotencia. Aunque Dios le dijo, haga esto, él dijo, no, yo voy a hacer es otra cosa, ¿sí? Aunque el Señor nos diga, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo digo, no, yo no lo voy a hacer así. Por algo Dios te está diciendo, Dios quiere de ti esa actitud dispuesta. Ok, Dios, voy a hablar contigo. Y sabe que, aparte de eso, de que el Señor me mostraba de que había personas que tenían mucho tiempo que no presentaban su oración ante Dios, que no se arrodillaban delante de Dios, también me ponía el Señor en mi corazón que Dios quiere hacer una transformación en tu vida. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere hacerte comprender otras cosas que no has podido entender en muchos años, pero que las vas a entender cuando tú te arrodilles delante de la presencia de Jehová. Y no que muchas veces tengamos que pasar una situación embarazosa como la que pasó Jonás. Tú escuchas esta palabra, pero tal vez tú tienes otro concepto, tú tienes otra idea. Entonces, es importante revisar eso, porque Dios quiere de nosotros un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón dispuesto para Dios. Pero no, en Jonás había alguna frustración, algo le había marcado, había algún resentimiento. Cuando Dios le habló de que fuera a esa ciudad, era una ciudad muy pagana. Era la capital de un imperio que tenía modales crueles,
que actuaba con crueldad para con las personas y que las trataba de esa manera, con mucha crueldad. Y seguramente su propio pueblo había sido en algún momento víctima de un maltrato de este tipo. Y él tomó su pasaje y se fue a otro lugar lejano, pero allá se encontró que Dios le estaba siguiendo, que Dios quería hacer algo con él. Pero yo quisiera leer otra palabra en Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 13, donde dice el Señor de esta manera, con respecto a esto de la oración humilde, la oración en humildad. Dice esta escritura: vamos ahora, el versículo 13, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquellos que hacen sus propios planes. Pero el versículo 15 dice, versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es lo que deberíamos decir, porque nuestra oración debe estar llena de humildad. Nuestra relación con Dios, Dios quiere tener un trato con nosotros como personas humildes, primero que nada. Y la oración que conviene es la oración humilde. Y la oración a la cual el Espíritu nos quiere guiar es una oración de humildad delante de Él. Y por eso es que es importante y por eso es que es tan bueno que ocurran situaciones como esta, donde el mundo se paraliza, donde todo el orgullo, donde toda la prepotencia queda al margen del poder de los hombres, porque Dios toma control, porque Dios quiere llevarnos a un espíritu de humildad. No es porque Dios quiera maltratarnos, sino que Dios quiere que conozcamos lo que es la humildad y que con esa humildad nosotros nos presentemos ante Él, como Él dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El apóstol Pablo en una de sus cartas decía que fuéramos nosotros fortalecidos con poder en el hombre interior, a fin de superar esas debilidades que nos impiden conectarnos con Dios y conectarnos con ese gran recurso espiritual que se llama la oración, ¿sí? Pero además de eso, él decía y pedía y oraba por sus discípulos y por nosotros, que fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior para comprender, para que pudiéramos nosotros comprender la anchura, la altura y la profundidad y comprender el amor de Cristo. En fin, eran sus oraciones, que hubiera revelación en los hijos de Dios. Si tenemos esa revelación, si somos fortalecidos en el Espíritu y podemos orar como conviene, estamos echando mano de un poderoso recurso, un recurso espiritual ilimitado. Toda la energía del cielo, toda la gloria de Dios está de nuestra parte cuando oramos como conviene en el Espíritu. Estas son las ideas que vamos a estar compartiendo en lo adelante. Pero ahora quiero hacer una oración por ti, para que la gloria del Señor esté contigo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de los que hoy están mirando esta palabra y la están recibiendo. Oro en el Espíritu Santo y envío una palabra de poder, que sean fortalecidos en el hombre interior, que tengan sabiduría y comprensión de la altura, de la profundidad, del poder de Cristo, y que puedan echar mano de ese recurso espiritual. Yo lo declaro así, que ellos entran en su aposento a orar para apropiarse de esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y declaro que todos los hogares son enderezados, toda enfermedad se va,
toda tristeza se va por el poder de Dios, toda lejanía, toda congoja, todo lo que no es tuyo, toda carga, todo dolor, se va por tu poder, y que sea tu gloria manifestándose en la vida de tus discípulos. Te lo pido, mi Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, soy Guillermo Ramírez y compartiré con ustedes más adelante.